Hola, muy buen día a todos. El día de hoy comenzaremos con un tema muy importante para las pruebas de fiabilidad de propiedades psicométricas de los instrumentos de medición. Y me refiero a las correlaciones item test y, claro, item test corregidas. Comencemos con este tema. Primero, ¿qué es una correlación? Esto hay que tenerlo muy en cuenta debido a que la prueba de correlación es una de las posibles pruebas que podríamos estar utilizando para fiabilidad. La noción de correlación es la base de las pruebas de fiabilidad en términos de replicabilidad entre dos formas paralelas. Esto quiere decir equivalencia. Pero también las pruebas de correlación nos pueden arrojar estabilidad siempre que hablemos de lapsos y de elementos temporales. Es decir, un test-retest sería básicamente una prueba de estabilidad con fiabilidad. Y finalmente es también un análisis de consistencia a través de distintas partes de una misma prueba. En este último punto es en el que nos vamos a concentrar cuando hablamos de correlación item test como prueba de fiabilidad. Ahora, entonces, al momento de hablar de correlaciones item test, por supuesto que llega a nuestra mente la idea de una correlación. Vamos a ver dos correlaciones importantes, Pearson y Spearman. Sobre la correlación de Pearson decimos que es un estadístico admisible para variables escalares. Esto ya debe de sonar natural para ustedes debido a que las variables escalares son unas de los tres tipos más generales de variables o de forma de medir las variables, es decir, nominal, ordinal y escalar. Y bueno, básicamente este tipo de variables admiten análisis paramétricos. Vamos a considerar que la correlación R de Pearson es un análisis paramétrico. Este coeficiente permite conocer el tipo de fuerza de asociación lineal entre dos variables. Aquí tenemos el coeficiente y pues prácticamente vamos a considerar que tenemos en un lado una variable que sería un ítem y del otro lado todo el instrumento completo o toda la escala completa que estemos evaluando y de esa manera establecer correlación ítem test. En segundo lugar tenemos las correlaciones de Spearman. En este caso es un estadístico admisible para mediciones ordinales, pero también escalares, pero particularmente con la condición de que son no paramétricas las evaluaciones de estas variables, ya que es una medición de asociación entre dos variables que requiere mínimamente del ordenamiento en serie de las variables. De esta manera tenemos entonces el coeficiente Rode-Spearman. Ambos, tanto el coeficiente de Pearson como el Rode-Spearman, son medidas de asociación que nos van a ayudar a desarrollar las correlaciones item test. Los coeficientes de correlación son métricas que se componen con valores del -1 al 1 pasando por el 0. De esa manera vamos a tener valores negativos y positivos que nos van a llevar hasta el 1, de ambos lados, positivo o negativo. Cuando estamos en los valores centrales, hablamos de que existen relaciones poco fuertes o quizás no significativas. De esta manera, valores próximos a punto cero como punto 300, punto 200, punto 100 o punto cero, estamos hablando de correlaciones nulas o quizás nulas. Sin embargo, cuando nos alejamos hacia los extremos, vamos a tener correlaciones que pueden ser positivas o negativas. De tal suerte que, por ejemplo, correlaciones positivas vamos a tener cuando pasemos, por ejemplo, el umbral de un punto 300, punto 400 de coeficiente de correlación, tanto en R como en Rode-Spearman, y de esa manera vamos a tener correlaciones positivas cuando no tenemos el signo negativo en ellas. Lo que vamos a encontrar aquí es que si una variable incrementa, la otra también va a incrementar. Por su parte, las correlaciones negativas tenemos relaciones fuertes y negativas. De esa manera, consideramos que cuando una variable incrementa,
la otra va a disminuir. De esta manera vamos a considerar las correlaciones, negativas. Es muy importante tener en cuenta que para los análisis de correlación ítem-test, por lo general, va a ser importante las correlaciones fuertes y positivas, debido a que normalmente pensamos que un ítem es parte de una totalidad que sería todo el instrumento, y de esa manera lo que buscamos siempre son las correlaciones más positivas de un ítem sobre el total de una prueba. Bueno, sobre las correlaciones ítem-test, vamos a ver este ejemplo. En este caso, tenemos una matriz de correlaciones en donde solamente estamos mostrando una de las dos partes de la diagonal, debido a que los números de la parte de abajo de la diagonal son un espejo de los que están en la parte de arriba. En este caso, vamos a ver que las correlaciones ítem-test consisten en evaluar el grado de asociación de cada ítem con el resultado total de la escala, desagregando las puntuaciones de cada ítem en el momento de su evaluación. Vamos a ver más puntual a qué se refiere esto de desagregar. Sin embargo, para iniciar sería bueno señalar algunas cuestiones importantes de esta matriz de correlaciones. Por ejemplo, podemos ver aquí que hay una nota estadística que nos señala que 2 asteriscos representan un valor de probabilidad más pequeño o igual que 0.01, mientras que un solo asterisco hace referencia a valores de probabilidad por debajo de 0.05. Esto quiere decir que en las matrices de correlación, cuando encontramos asteriscos, por lo general quieren decir que hay significancia en esas relaciones y por lo tanto son las que hay que considerar en los análisis. Ahora, ¿cuál es la correlación más elevada entre un ítem y el test? Si analizamos esta matriz de correlaciones, vamos a ver que tiene 7 ítems. Son los 7 ítems de una escala de cordialidad. Ahora, al final está la escala completa de cordialidad. Entonces, nosotros tenemos que revisar cuál de estos ítems tiene el coeficiente más elevado en relación con cordialidad. De esa manera podemos identificar que el ítem 7, el último, con una correlación de 0.540, es el más significativo y el más elevado. De esa manera, este ítem en la correlación ítem-test pues está mostrando los valores de fiabilidad más elevados en función de la escala. Pero también nos podemos preguntar cuál es el coeficiente de correlación con más bajo valor entre el ítem y el test. En este caso, el coeficiente del ítem 3 es el que resulta más bajo. Sin embargo, sigue siendo elevado, un 0.400, un 0.500 para una escala en términos de análisis del comportamiento es un indicador adecuado. Entonces, bueno, sin embargo, de esta manera podemos identificar aquellos ítems que cumplen con los valores de fiabilidad más elevados y con aquellos que tienen los niveles más bajos de fiabilidad. Claro, pensando en las correlaciones ítem-test como una prueba de fiabilidad de congruencia. Ahora, vamos a pasar a la solución de un problema en donde veamos el caso de las correlaciones ítem-test con software. Comencemos con estos análisis. Hola, pues ya estamos de regreso aquí en la tabla de SPSS. Tengo un total de 90 casos de estudio para el instrumento de 7 reactivos de cordialidad. Y lo que vamos a hacer antes de poder pasar a hacer nuestras correlaciones ítem-test es pues que tenemos que sacar una medida completa de los 7 ítems. ¿Para qué? Para que de esa manera podamos tener nuestro indicador, nuestra variable de cordialidad.
Si se dan cuenta, yo aquí ya hice toda la labor de ajuste de la base de datos y solamente lo que voy a hacer ahora es construir una variable llamada cordialidad. Para eso me posiciono en la parte de arriba donde dice transformar y calcular variable. Lo que voy a hacer es un procedimiento de transformación lineal o una suma. Entonces voy a poner aquí cordialidad, voy a poner en etiqueta escala de cordialidad y le doy continuar y después la expresión matemática. Todas las escalas Likert que puedan sumarse, básicamente podemos trabajarlas de la siguiente manera. Voy a colocar sum, abro paréntesis y voy a irme al ítem 1, lo paso, coma, ítem 2, lo paso, ítem 3, lo paso, ítem 4 y así sucesivamente hasta llegar a todos los ítems. También, en dado caso de que ustedes tengan una base de datos tan puntual que sea como esta que señale el i para ítem y luego el número, pues entonces ustedes directamente pueden escribir i6, i7 y cerrar. De esa manera pueden utilizar el teclado o la interfase para poder hacer esta operación. Teniendo la expresión, podemos darle directamente en aceptar. Si ven, me acaba de abrir mi interfase de resultados y entonces lo que voy a hacer es regresarme a mi base de datos y verán que en la parte final acaba de aparecer una variable nueva llamada cordialidad. Voy a quitarle los decimales puesto que no me sirven en este momento y vean que el SPSS ha detectado de manera automática que es una variable escalar. Por supuesto, cuando tú sumas varias variables ordinales o de categorías ordinales como las escalas Likert, puedes generar variables de intervalo discretas como en este caso esta variable cordialidad es una variable de intervalo discreta. Para poder ver el comportamiento de esta base de datos, yo me puedo ir a gráficos y voy a generar un histograma. De esa manera, de manera muy particular, me va a generar un histograma en donde voy a poder ver la distribución de la variable para cerciorarme de que en efecto es una variable de intervalo. Vean cómo oscila. De hecho, tenemos aquí una curva que, si no fuera por este dato, quizás podríamos decir que es una distribución normal. Bien, pues entonces tenemos listo ya nuestra variable. Acabamos de hacer una transformación lineal. Recuerden, una transformación lineal para poder generar mi variable, que sería la variable del test. De esta manera, ahora ya puedo hacer mis correlaciones ítem test. Para eso me voy a ir a analizar y después a correlaciones bivariadas y va a salir esta pequeña interfase en donde voy a poder tener esta estructura. Yo lo que voy a hacer es tomar cada uno de los 7 ítems más la escala completa de cordialidad, las voy a pasar a donde dice variables y bueno, yo aquí puedo utilizar una R de Pearson o una Rho de Spearman. Voy a utilizar la Rho de Spearman debido a que es un poco más legal, debido a que la mayoría de estas variables son ordinales. Entonces pongo la Rho de Spearman y mis 7 variables ya en total, que esta última pues agrupa prácticamente las otras 7. Y le voy a dar en aceptar. De esa manera me va a generar esta tabla en donde se encuentran prácticamente todas las correlaciones de cada uno de los ítems con el resto de los ítems más la correlación final. Esta tabla es exactamente idéntica a las que les había mostrado en la presentación, entonces no tiene mucho sentido volver a presentarla. Sin embargo, quiero que vean cómo es que en este caso la tabla se muestra con características diferentes, dado que muestra el nivel de significancia en la parte de abajo después del coeficiente de correlación y hasta el último también va a presentar el número total de participantes o de casos de estudio, que son en este ejemplo son 90. Bien,
Si se dan cuenta, al final viene la escala de cordialidad, que es la que habría que analizar para hablar de cuál de estos ítems contribuye en mayor medida al instrumento completo. Como ya lo habíamos visto, el ítem 7 es el que más contribuye, con una correlación de 0.540 y significativa, por supuesto. No obstante, muchos de ustedes podrían preguntarse, bueno, pero resulta que si hicimos una sumatoria y estamos utilizando la sumatoria para hacer la correlación, es claro que se va a ver influenciada la correlación debido a que cada uno de estos ítems fueron parte de la escala total. Entonces, ¿no se estaría viciando nuestro análisis? La respuesta se soluciona con el concepto de correlación ítem test corregida, en donde se trata de eliminar la influencia de cada variable en la escala total para que podamos hacer una correlación que no tenga esa influencia como punto de partida. Para ese propósito vamos a hacer un nuevo análisis en donde vamos esta vez a utilizar una ruta diferente. Nos vamos a posicionar ahora en analizar, pero esta vez no vamos a ir a correlación, sino vamos a ir al indicador que dice escala, y de ahí vamos a irnos a análisis de fiabilidad, que es donde se encuentra esta correlación ítem test corregida. Si se dan cuenta, es el mismo lugar en donde hacemos el modelo alfa de Cronbach. De hecho, lo vamos a tener que hacer, el modelo alfa de Cronbach, para la escala de cordialidad. Sin embargo, no nos interesa tanto el alfa de Cronbach, más bien nos interesan las correlaciones ítem test corregidas. Entonces vamos a meter nuestras 8 variables, que son los 7 ítems más la escala total, y esta vez nos vamos a posicionar acá en estadísticos y nos va a salir una interfase en donde va a venir prácticamente algunos estadísticos de fiabilidad. ¿Cuáles vamos a utilizar? Nosotros vamos a irnos a descriptivos para y vamos a poner escala si se elimina el elemento. Es el único que vamos a necesitar por el momento. Y después de esto le vamos a dar en continuar. Y ya por último solamente queda dar aquí a aceptar. Nos va a llevar a cabo los análisis. Claro, nos muestra el alfa de Cronbach, que en este caso es 0.721. No está mal. Si recordamos que el valor de corte es 0.600 con 8 ítems. Bueno, aquí nos está arrojando debido a que prácticamente metimos la escala de cordialidad. Sin embargo, no es necesario meterla. Vamos a ver, por ejemplo, aquí. ¿Qué indicadores tenemos? Tenemos la media de escala si el elemento es suprimido del análisis. Es decir, ¿qué pasa si sumo el ítem 2, 3, 4, 5 y 6, pero no sumo el 1? Ah, pues aquí está la sumatoria. Lo mismo para la varianza, me va a sacar la varianza de los ítems 2 al 7 sin el ítem 1. Y el indicador que nos está interesando en este video, que es la correlación total de elementos corregida. Esto es muy importante debido a que la corrección es lo que estamos buscando. En este caso tenemos ahora nosotros un indicador de corrección que nos dice, por ejemplo aquí, que es de 0.572, es decir, si suprimimos la puntuación del ítem 1 de la escala total, este ítem se correlaciona en 0.572 con la escala completa de cordialidad, lo cual no está nada mal. El ítem 2, si lo suprimimos, nos va a dar un valor de 0.440, tampoco está mal. El ítem 3, si lo suprimimos, nos va a dar un valor de correlación de 0.516 y así sucesivamente. Acá, en el último ítem, pues es la escala de cordialidad. Nada más la metemos como una posibilidad de poder identificar que en efecto se corresponde, ¿no? Porque la escala total con la escala total corregida nos va a dar una
un valor de 1 debido a que es la identidad prácticamente. Pero todos los demás valores de los ítems nos tiene que dar un valor de coeficiente menor a 1. ¿Cuál es el ítem entonces en esta tabla con los indicadores más elevados de fiabilidad? Si analizamos esta tabla vamos a ver que en efecto es el ítem 7 el que presenta la correlación más elevada. De hecho, si nos damos cuenta, es una correlación aún más elevada que la que teníamos en una correlación ítem test que no ha sido corregida. En este caso tenemos .607, seguida de cuál es el siguiente ítem con niveles elevados de fiabilidad, el ítem 1, .572. Y así podemos ir con cada uno de ellos ordenando desde el que tiene mayor índice de fiabilidad al que tiene menor índice de fiabilidad. Y de esa manera identificar la propiedad psicométrica de fiabilidad a través de las correlaciones ítem test corregidas. Si nos damos cuenta, el ítem número, creo que es el 5. El ítem 5 es el que tiene el coeficiente más bajo. Pienso que otras personas son buenas y honradas. Este ítem se correlaciona con .351 con la escala total. Digamos que, aunque tiene un buen nivel de correlación, ese nivel de correlación es el más bajo. Esto es muy importante porque hay otro tipo de instrumentos que quizás puedan tener valores de correlaciones mucho más bajos de 300, correlaciones de .200, correlaciones de .100 o correlaciones de .090, .080 y hacia abajo. Esos ítems, en un análisis de correlación ítem test corregida, deberían de ser eliminados, debido a que están menguando los indicadores de fiabilidad de mi instrumento. Bien, pues regresando a nuestra base de datos, podemos identificar ya cuáles son los ítems de mayor fiabilidad y los de menor fiabilidad, lo que nos va a permitir entonces poder identificar esta propiedad psicométrica y poder tomar decisiones de eliminar ítems o dejar ítems que muestren las propiedades psicométricas adecuadas. Para terminar este video, vamos a dar algunas consideraciones generales sobre lo que es esta medida de correlación como prueba de fiabilidad. Primero que nada, debe de quedarnos claro que tenemos que hacer un proceso de transformación de nuestras variables. Esto quiere decir que yo tengo que extraer el factor. Si tengo 7 ítems y esos 7 ítems representan el constructo de cordialidad, entonces la suma de esos ítems quiere decir que es la cordialidad. De esa manera tenemos que extraer ese factor para después poder analizarlo. El primer análisis que debemos de hacer es el ítem test, en donde vamos a analizar las relaciones directas entre cada uno de los ítems y las puntuaciones totales de ese test. Sin embargo, esta métrica está viciada porque, al fin de cuentas, cada uno de los ítems ya se encuentra involucrado en la medida total. Para eso tenemos que hacer un proceso de ítem test corregida, en donde vamos a poder analizar cada una de las correlaciones cuando se suspende cada uno de los ítems de la puntuación total. De esta manera vamos a tener una métrica de correlación como prueba de fiabilidad que nos pueda realmente ayudar a determinar cuál de los ítems son los que tienen los niveles más elevados de fiabilidad de nuestro instrumento y cuáles de ellos son los que tienen los niveles de fiabilidad más bajos. Y de esa manera poder tomar decisiones para el mejoramiento de nuestros instrumentos de medición. Bien, pues por último, no olviden continuar con la revisión de los videos de mi canal. Y esto ha sido todo hasta el momento. Muchas gracias y sigan visitando mi canal.